de César. Es decir, cuando se ganaba una guerra, cuando el Imperio Romano ganaba una guerra, iban los senadores del Imperio Romano diciendo el Evangelio de César, es decir, la buena nueva. El término parusía es el término que nosotros ocupamos para la segunda venida. Ese también es un término común. Todos estos términos eran términos comunes en el mundo antiguo. No tenían la significación, digamos así, cristiana que tomaron posterior hasta los días de hoy, ¿no? La parusía era cuando el rey o el emperador iba a visitar una ciudad que había sido conquistada por él. Cuando el emperador iba a visitar una ciudad, esa era la parusía del emperador. La palabra eclesia es iglesia. La palabra eclesia, si puede decir una analogía, la iglesia es lo más cercano, digamos así, a la junta de vecinos, es decir, aquella organización que se preocupa, digamos así, de los problemas prácticos, en ese tiempo de la polis. Y por último, la palabra fe, pistis en griego y emuná en hebreo. El concepto de fe es un concepto que es premoderno. ¿Qué significa que sea premoderno? Tú sabes que lo que pasa en la modernidad es que se separa, ¿cierto?, la iglesia del Estado. El concepto de fe es anterior a esa separación. Es decir, cuando los judíos, por ejemplo, hablaban del reino de Dios, ellos aspiraban, lo que decían, de un reino que se iba a instaurar en esta tierra, donde el orden completo iba a ser el orden de Dios. Ahora, habría que hacerse una pregunta. ¿Por qué los cristianos primitivos utilizaron estos términos para dar cuenta de su fe? Creo que esta es una buena pregunta que nos podríamos hacer todos. ¿Por qué los cristianos del primer siglo ocuparon estos términos para dar cuenta de la fe que ellos tenían en Jesús? Dicho esto, podríamos hacer una segunda pregunta. El cristianismo dice algo sobre las estructuras culturales, políticas y sociales que formamos y creamos para instaurar la forma que tenemos de relacionarnos los seres humanos. Mi respuesta es que sí. Evidentemente, el reino de Dios se expresa en esta tierra, el reino de Dios está hecho para esta tierra, y lo que les puedo tratar de mostrar es cómo una fe cristiana comprometida con su fe, fervientemente creyente, tiene algo que decir para la situación que estamos viviendo nosotros. Y en ese decir y en ese aportar quizás podemos volver a atender y construir nuevos puentes, nuevas conexiones con la sociedad en la cual nosotros vivimos. Es decir, cómo podemos volver a hacer del Evangelio algo relevante para nuestro tiempo. Porque pareciese que el cristianismo y el Evangelio son completamente irrelevantes en el momento en que nosotros estamos. Y ese es un tema que como cristianos nosotros nos debiéramos hacer cargo. Y en ese sentido, esta prédica la denominé Dios y sociedad. Es decir, ¿qué tiene que decir Dios para nuestra sociedad? Para esto les voy a pedir que busquen el siguiente texto, que busquen Génesis 3, del 1 al 6.
este es el famoso relato de el pecado. Yo voy a leer solamente el 1 al 6, no lo voy a leer entero, porque lo que me interesa exponer son esos primeros 6 versículos. Y leámoslo. El texto dice: la serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado, y entabló conversación con la mujer. ¿Con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente replicó: no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. Tomó fruta del árbol, comió y se la convidó a su marido, que comió con ella. Es un relato bien famoso, ¿no? Bueno, como introducción, yo les diría que está algo que, para los que han ido a Metanoia, sabrán que es algo que yo repito mucho. Yo soy hasta majero con esto, pero yo siempre digo que Dios, la revelación de Dios, ocurre en la historia. ¿Qué quiero decir con esto que ocurre en la historia? Que la revelación de Dios no es algo que uno conoce en la contemplación, o es decir, por medio de una quietud, ¿cierto?, en la cual yo empiezo a crear conceptos, y en la medida que llego a conceptos, llego al concepto último, final de absoluto, que podría llamar Dios. El pueblo de Israel no experimentó así a Dios. Israel experimentó a Dios en su historia, es decir, en su formación como pueblo. Desde el momento en el cual ellos fueron liberados de Egipto, ¿no?, hasta, ¿cierto?, la época, ¿cierto?, de los jueces, en la época del reino, en la época del exilio, etcétera, etcétera. En esa historia que ellos van viviendo, en esos sucesos de su vida, vamos a decir, cotidiana, es donde ellos comienzan a descubrir y a comprender quién es Dios. Es decir, no es por medio de la contemplación, sino por medio de la relación que yo tengo con Dios y mi prójimo, en donde comienzo a conocer a Dios. Y es allí en donde Dios se me empieza a revelar. Bueno, y como la revelación sea la historia, y la Biblia, la palabra que contiene la revelación de Dios, todos los textos, estos siempre surgen a la luz de un contexto histórico. No salen de la nada. Tienen que ver con una experiencia que tiene Israel que lo hace reflexionar, ¿cierto?, y lo hace escribir estos relatos como forma de enseñanza para el pueblo, sobre todo para las generaciones posteriores, para que aprendan de sus errores. Bueno, este texto surge en una de las crisis religiosas y políticas más profundas que tuvo Israel en su historia. El Pentateuco fue redactado en el siglo VI. Ahora, ¿qué pasa entre el año 1000 y el siglo VI? Bueno, este texto surge fundamentalmente como una crítica a la época de la monarquía. Ustedes saben que la época de la monarquía fue por lo menos entre el 1038 a 938, así fueron 100 años. Más o menos 30 años Saúl, 40 David y 40 Saúl. Posterior a eso, el reino se divide. En el 938 se divide el reino. Luego, posterior a eso, viene la caída de los reinos. Primero la caída del reino del norte, en 122, 121 aproximadamente. Después, la caída del... Bueno, cuando se cayó el reino del norte, ahí se fueron 10 de las 12 tribus. De esas 10 tribus quedaron todas dispersadas.
y se perdieron. Y quedaron solo dos, la tribu de Judá y de Benjamín, que es la que pertenece al reino del sur. Bueno, el reino del sur cae en el 587 y se va al exilio a Babilonia. Ahí va mi pastora dando jugo. ¿Qué significaba esto para el pueblo de Israel? El exilio en Babilonia. En el mundo antiguo se creía que los dioses eran dioses de los territorios. O es decir, un dios, mientras más territorio conquistaba, tenía más poder. Y en eso se veía la superioridad de un dios por sobre el otro. Bueno, pero ¿qué pasa en el exilio? ¿Sí? Los judíos son desterrados. Y si los judíos son desterrados, eso quiere decir de que quizás Dios también fue desterrado con ellos, o fracasó. ¿No? Ante esta crisis que tiene Israel, es decir, habría dos opciones fundamentalmente. O Dios se quedó en Jerusalén, o los acompañó al exilio. Si los acompaña al exilio, bueno, eso quiere decir que Dios es uno, universal y para todos. Y en ese momento es en el que surge el monoteísmo. Pero este fracaso de la monarquía, uno si lee el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que ese es el gran proyecto que tenía Israel, que cae, que fracasa. Les lleva a ellos a hacerse el cuestionamiento por una pregunta fundamental: el porqué del mal. Solamente por medio de la experiencia del fracaso, Israel asume la experiencia del mal. Y posterior a eso se pregunta: ¿quién es el responsable del mal? Ahora, una cosa importante tener en cuenta, que Israel, cuando se pregunta por el mal, no se pregunta por cualquier tipo de mal. Vamos a decir, no se pregunta por el mal existencial o por el mal romántico, no. El mal que ellos se preguntan es ¿por qué los inocentes sufren? La pregunta del mal que se hace Israel es el por qué el inocente sufre. Es decir, ¿por qué nosotros hemos sido una y otra vez llevados a cautiverio, llevados a opresión, conquistados? ¿Por qué hemos sido derrotados? Es decir, la pregunta por el mal que se hace Israel es a través de su experiencia histórica del ser aquellos que son derrotados. ¿Sí? Es la pregunta, es decir, es el perdedor que clama por justicia haciéndose esa pregunta. Ante esto, Israel se pregunta: ¿quién es el responsable del mal? Y los sabios de Israel escriben el segundo relato, el relato de la caída o de la expulsión, que podríamos llamar, para tratar de responder esta pregunta. Para esto, yo les voy a proponer, a la luz de este contexto histórico, otra interpretación, digámoslo así, típica de este texto. Digámoslo así, la interpretación clásica que nosotros podríamos tener de este texto sería más o menos así, ¿cierto? Dios tenía un proyecto perfecto, el hombre y la mujer lo desbarataron con su pecado, por ende nosotros podemos sacar como conclusión de que Dios no había hecho las cosas tan bien como parecía, y al fin y al cabo, ¿cierto?, la mujer queda convertida en un buen instrumento del pecado, ¿cierto?, una especie de monstruo tentador, y el hombre aparece como un estúpido, víctima inconsciente de las artimañas tentadoras del amor. Más o menos esa es la interpretación clásica, ¿cierto?, que se ha hecho de este texto, ¿cierto?, en el cual la que ha salido más para atrás siempre ha sido la mujer. Pero a la luz de este contexto histórico, podríamos decir que el texto quiere decir otra cosa. El aspecto central de este relato es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia con el conocimiento del bien y el mal? Para esto,
y tenemos que preguntar qué significa conocer en el mundo antiguo. Nosotros generalmente tenemos la idea en Occidente, tenemos la idea de la tradición más bien occidental griega, que es una idea intelectual del conocimiento. Es decir, conocer es saber muy bien muchos conceptos. Bueno, este relato fue escrito desde el punto de vista oriental. Y el saber oriental y el conocer oriental no es un conocer de tipo intelectual, sino que es un conocer de tipo práctico. Y fundamentalmente, para los orientales, conocer significa poder. Es decir, el que conoce es el que tiene el poder. El poder para oprimir a su prójimo. Por eso los sabios siempre estaban con los reyes. Puede decir, cuando este relato dice de que el ser humano, ¿cierto?, Adán y Eva vieron el fruto y el bien y el mal como algo apetecible, lo que les fue apetecible es oprimir a su prójimo. Eso fue lo que para el ser humano le fue apetecible, eso fue lo que deseó. Nos dice de que comió del fruto, es decir, él decidió que como estilo de vida, como forma de interactuar con los demás, iba a ser el oprimir a su prójimo, el enseñorearse de él. Es decir, cuando se dice de que el hombre decidió ser como Dios, o sea, eso es lo que se refiere. Es decir, cada vez que el hombre intenta ser como Dios, lo que termina siempre es negando a su prójimo, y siendo él la medida de todo. Después, en máxima, eso podríamos decir que es el faraón y los reyes, los malos reyes, los buenos. Ustedes ven Primera y Segunda Reyes, se van a dar cuenta de que es un gran manual de cómo de lo que no hay que hacer, es un gran manual de lo que no hay que hacer, de lo que un rey no debía hacer. Puede decir, como decía antes, de que el conocer el bien y el mal es hacerme yo o hacer al ser humano la medida de todo, ignorando al prójimo, y en este ignorar al prójimo se generan dinámicas sociales, formas en las cuales nos relacionamos. Y estas formas en las cuales nos relacionamos generan estructuras sociales. Y esa es la expresión máxima de la idolatría. Es decir, el ídolo, por ejemplo, los dioses de Babilonia, por un ejemplo, no eran solamente dioses que hablaban de una fe intimista, es decir, una fe individual, una fe para mí, sino que ese dios también generaba un imperio, un reino, es decir, generaba una estructura social. Eso es lo que muchos teólogos, como Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Jürgen Moltmann, hablan de que la expresión máxima de la idolatría implica también, una noción de que denominaríamos el pecado estructural. Es decir, de que el pecado es un acto relacional, pero esos actos relacionales terminan generando una estructura social que termina legitimando aquellos actos de injusticia, aquellos actos de negación de mi prójimo, es decir, se institucionaliza. Es decir, el pecado estructural es hacer
del egoísmo, de la opresión y del individualismo un sistema social. Creo que esto nos puede ayudar mucho, quizás, este relato, a comprender nuestra situación actual. Como conclusión de este primer punto, yo les diría de que todo cristiano debe tener en cuenta esto, ¿no? Puede decir de que debe estar atento a su alrededor para ser quien denuncie con pasión, con rigurosidad, con entrega, con amor, con firmeza, toda estructura social idolátrica. ¿Para qué nos puede servir la noción cristiana? Para entender nuestra sociedad, para poder entender de que todas las sociedades siempre generan estructuras de idolatría, es decir, intentos de hacer de ideas del hombre la medida de todas las cosas. En el momento en el cual el hombre impone su idea por sobre todas las demás, es cuando se genera la opresión. Por ejemplo, Felipe la semana pasada hablaba del texto de Caín y Abel, ¿no? El final del texto, ¿cierto?, dice de que Caín le es dado un sello y él se va. Dice que Caín es el que funda la grande ciudad. Aunque uno se pregunta en el mundo antiguo, ¿cuál era esa grande ciudad? El Egipto, Babilonia, los Acadios, es decir, aquellas ciudades que fundamentaba su orden en una idolatría. Es decir, y Caín es aquel que asesina a su hermano. Es decir, aquel que asesinó a su hermano generó una estructura social que legitimaba el asesinato de sus hermanos. Es decir, el asesinato de su prójimo. La esclavización de su prójimo. En nuestro mundo evangélico tenemos grandes ejemplos de gente que ha leído la Biblia, lista clara, y que ha denunciado con firmeza aquellos males. Voy a dar dos ejemplos. El famoso Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, que denunció con firmeza la absolutización, la medida de todas las cosas de la raza aria que quería ser Hitler, lo cual le costó ser asesinado. Por ejemplo, Martin Luther King. Martin Luther King fue alguien que denunció con firmeza aquella idea de querer hacer al hombre blanco la medida de todas las cosas. Bueno, pero dicho todo esto que he dicho, por la redundancia, parece que muchas veces hay textos del Nuevo Testamento que contradicen aquello que acabo de afirmar. Y para esto, voy a ocupar uno de esos textos que quizá se podría ocupar para aquello, para tratar de mostrar también cómo en el contexto en el cual fue escrito puede decir algo completamente distinto a lo que nosotros quizás hoy leemos. Entonces, para esto les voy a pedir que vayamos al texto de Filipenses 3, del 17 al 21. Filipenses 3, del 17 al 21 dice: hermanos, sigan mi ejemplo y pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Muchos se lo decía frecuentemente y ahora se lo digo llorando. Viven como enemigos de la cruz de Cristo.
Su destino es la perdición, su Dios es el vientre, su honor lo que es vergonzoso, su mentalidad es terrena. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos recibir al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para dominar todas las cosas. Bueno, lo que pasa muchas veces, cuando nosotros leemos la Biblia y la tratamos de comprender y interpretar, que muchas veces, como no tenemos en cuenta el contexto de la comunidad a la cual fue escrito, de cuál era el contexto cultural y histórico y todas esas determinaciones, y de alguna u otra manera dar la forma al texto y cuál es el significado que nosotros podemos sacar de aquello, terminamos de alguna u otra manera sacando interpretaciones que pueden ser erróneas o que nos dan cuenta de la profundidad de lo que se quiere decir. ¿Qué quiere decir Pablo a los filipenses cuando le dice que su ciudadanía no es terrena, sino que está en los cielos? Para esto tenemos que entender el contexto cultural de la ciudad de Filipos. Filipos era, digámoslo así, una capitanía romana. ¿Qué quiere decir esto? De que era lo más parecido a lo que nosotros podemos tener como una embajada. Es decir, Filipos no estaba en Roma, pero en Filipo era Roma. Es decir, así como por acá está la embajada de Brasil. Si usted va a la embajada de Brasil, usted da el primer paso y ya no legisla, ya no están bajo la legislación chilena, sino que todo lo que hagan ahí va a ser juzgado según la legislación de Brasil. Culturalmente, lo que todo filipense deseaba era hacer de Filipos Roma, es decir, traer Roma a Filipos. Hacer de Roma igual a Filipos, hacer de Filipos igual a Roma. Es decir, que un romano fuese a Filipos y se sintiera, digamos así, completamente en ambiente. Y todo ciudadano filipense vivía para allí. Lo que hace Pablo en este texto, de alguna u otra manera, traslada esa ciudadanía de los filipenses al cielo. Es decir, un cielo que ha irrumpido en esta tierra y los vuelve de alguna u otra manera inmigrantes de aquel mundo en el cual ellos participaban. Es decir, de aquella estructura social a la cual ellos pertenecían, que era el Imperio Romano. De alguna u otra manera, todo cristiano es un inmigrante. Y eso también nos debería poner siempre en posición, estar siempre atentos a los inmigrantes, porque de alguna manera nosotros también somos. Es decir, cuando un filipense escucha estas palabras, cuando está leyendo, está escuchando, interceder en la comunidad, lo que entendía en el fondo no era que, bueno, nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces, bueno, da lo mismo a mi alrededor. No, sino lo que ellos entendían precisamente de que en esa ciudad lo que tenían que traer era el reino de los cielos. Es decir, en ningún caso ese texto significaba de que ellos tenían que sentir alguna especie de desafección o de desinterés por el mundo en el cual ellos vivían, sino que todo lo contrario. Lo que el cristianismo y Pablo así, les alentaba a hacer era que crearan una comunidad alternativa, una comunidad con valores nuevos, que buscaran mostrar al mundo que otro mundo es posible. Puedes decir, mostrarle a aquellos que vivían en desolación o vivían en frustración, aquellos que la pasaban mal,
mostrarle de alguna u otra forma de que había otro mundo, de que había otra forma de organizar el poder, de que había otra forma de entender nuestras relaciones, de que había otra manera de entender nuestra economía, que no era según las leyes de Roma, sino que era según las leyes de Jesús, un Señor que se hace servidor. Y eso era lo que generaba esperanza. O sea, el cristianismo primitivo creció de la manera que creció porque generaba esperanza en quienes escuchaban el mensaje. Muchas veces nosotros como cristianos, cuando nos escuchan hablar, lo que menos sienten es esperanza, lo que más sienten es miedo. Este texto nos interpela a nosotros a ser capaces de poder entender el mensaje cristiano como un mensaje que transmite esperanza. ¿Sí? La esperanza es lo central del mensaje cristiano. Un mensaje cristiano que no transmite esperanza a quien lo escucha, le está fallando a lo que Jesús hizo en la tierra. ¿Por qué la gente se la culpaba a Jesús? ¿Por qué había multitudes que escuchaban a Jesús? Porque la gente cuando lo escuchaba tenía esperanza. Le daba sentido lo que escuchaba. Le generaba la esperanza en que había otra vida posible, había otro mundo posible, había otra manera de relacionarnos, había otra manera de enfrentar los problemas. Como cristianos debemos aspirar a que nuestras prácticas comunitarias sean una luz para nuestra sociedad, para así poder transmitir la esperanza que genera nuestra fe. Es decir, esto no estoy diciendo que el Estado se tenga que hacer confesional ni nada de eso, sino de que la gente pueda mirar a la iglesia de alguna u otra manera, ver allí un lugar en donde se pueden entender y donde se pueden generar prácticas distintas. ¿Sí? Porque hay gente que siente tanta desafección por la iglesia, porque no quiere nada, porque hay gente que está quemando la iglesia, porque la iglesia ya no simboliza esa esperanza. En muchos casos la iglesia se convirtió, por un lado, en el símbolo del abuso y el poder, y por otro, del enriquecimiento indebido. Cosas precisamente que están siendo impugnadas hoy. Yo creo que como iglesia debemos volver a replantearnos qué es lo que queremos mostrar, cuál es la esperanza que queremos dar. Lo que más se repite en el Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel debería ser aquel pueblo que se preocupase, importante, y que tuviera como fijación el huérfano, el pobre, la viuda y el extranjero. Yo creo que nosotros como iglesia, a nivel de responsabilidad social, sin dejar el trato personal que uno tiene con Dios, que es sumamente importante, sin dejar de lado la oración, que es central, sin dejar de lado entender de que también soy yo parte del problema y que yo también debo ser transformado, pero no podemos dejar de lado que el cristianismo también exige que nos hagamos cargo de aquellos que son más débiles. Y quizás allí, en ese momento, a la sociedad que cristianismo le vuelva a tomar sentido. Cuando el ministerio de Pablo fue ratificado por Pedro, Pedro toma el hombro y le dice: no te olvides de proclamar el Evangelio y tampoco te olvides de los pobres. Esos son los dos mandatos de Pedro. Bueno, como última parte, como conclusión, también les voy a pedir que leamos el texto de Mateo 25, del 31 al 26.
le dice, cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separará las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era migrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era migrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá: les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Esto será el castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Este es un discurso que Mateo que da Jesús, que primero lo que habría que decir es que no hay que entenderlo como que está haciendo una descripción exacta de lo que va a pasar al fin, sino que está tratando de mostrar con como si los recursos culturales, vamos a decir, históricos de ese tiempo, que era la forma en la cual se hacía un juicio, para tratar de interpelar a los creyentes a que actuaran. Ahora les voy a ser sincero, les voy a abrir un poco mi corazón. Yo creo que para todo el tiempo que ha pasado han sido tiempos complejos, y han sido tiempos bien difíciles en los cuales se han cuestionado muchas cosas. Yo me he cuestionado muchas cosas. Y la verdad que debo decirle que el viernes Dios me habló. Dios me habló en una marcha. El viernes en mi casa estaba marchando y bueno, estaba caminando con la gente. Era justamente el día de se iba a recordar lo de Catrillanca y bueno, yo estaba caminando ahí. Después nos devolvimos y había una velatón donde había una foto de él y yo le prendí una vela. Y no porque crea que es un acto santo, que es vivo, sino por un acto simbólico. Y eso me llevó a pensar mucho sobre mi vida y sobre qué era mi fe. Me llevó a cuestionar mucho mi fe. Mire, yo lo voy a ser sincero. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces hay cosas que a uno como que le cuesta creer. Hay cosas que parece que para el cristianismo o para el cristiano son como difíciles de aceptar y que no sean sujetos de un cuestionamiento constante. Siéndoles sincero, para mí muchas veces el tema de la resurrección y de creer en la resurrección de los muertos fue un tema. O sea, que siempre me trajo conflicto creer. Y mientras iba y prendí esa vela, cuando me iba para la casa me fui pensando en toda aquella
personas que han muerto no solamente en la historia total, siendo víctimas, es decir, siendo el inocente que sufre. Y fui pensando quizá uno podría hacer un recuento histórico en las víctimas del holocausto judío, las víctimas de los Gulag, la Unión Soviética, quizá las víctimas de lo que hoy día está pasando en Venezuela, de los niños del Sename, de Chile, de cada persona que ha muerto siendo víctima y que no ha tenido la oportunidad de poder vivir en plenitud. Porque, siéndole sincero, yo en la zona resta, la verdad que, y a pesar de todo, yo tengo una buena vida. He podido desarrollar, he podido hacer lo que yo he querido, y la verdad es que eso siempre fue algo que me llevó a decir, no sé si resucitar o no, la verdad es que no me afecte tanto a mí. Si con tal superresta he hecho todo lo que yo quería. Pero ahí yo me consulté y dije, bueno, ¿y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esas personas que no han podido tener la oportunidad o la oportunidad que yo tenía? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que han muerto y nunca se han sentido amados, nunca pudieron alimentarse bien, que su vida siempre fue constreñida? La muerte es su última palabra. No hay nada más que decir para ellos. Y en ese momento yo me di cuenta de que uno muchas veces en su fe es muy individualista. Uno en su fe muchas veces es muy egoísta. Y fundamenta su fe y cree según lo que a uno le conviene. Y como la verdad que siempre he considerado que he tenido más o menos una buena vida, la verdad que para mí ser reivindicado en una vida posterior, la verdad que es algo que para mí, yo, en mi individualidad, consideraba necesario, por ende siempre fue un lugar en el cual me costaba creer. Y después cuando leí el texto de Mateo 25, ¿no?, que hace esta alusión al juicio final, en el fondo, es decir, ¿cómo va a ser que Dios cuál va a ser el criterio por el cual Él va a saber si alguien realmente creyó en Él? Y va a ser el amor al prójimo. Ahí me di cuenta y hice la siguiente pregunta. ¿Cuánto espacio de mi fe, cuánto espacio de las cosas en las que yo creo, qué lugar en mis creencias ocupa mi amor por los demás? Es decir, ¿cuánto de lo que yo creo no lo creo por mí, sino que lo creo por amor a los otros? ¿Cuánto de lo que yo creo lo creo por beneficio de los demás? ¿Cuánto de lo que yo creo no es para mí, sino para aquel que no puede vivir como yo he vivido? ¿Cuánto de lo que yo creo se fundamenta en mi prójimo? Y me di cuenta de que por mucho tiempo fui una persona muy egoísta en mi fe, que quería solo para mí. Y este texto final, yo creo que más que invitarnos a querer hacer lo que Dios nos dice, por miedo a que nos mande al lago de fuego eterno, sino que nos está invitando, el texto final del juicio de las naciones nos invita a tener fe y creer también por amor a los otros. ¿Sí? Es creer a pesar de mí, creer a pesar de lo que yo quiero, y es creer incluso a pesar de lo que yo pensaría que me conviene, o de lo que para mí sería beneficioso.
Solamente para terminar, les dejo esto como pregunta. ¿Cuánto de su fe no es para ustedes, sino que cuánto de lo que ustedes creen, lo creen por los demás? Si la Biblia dice amar a Dios y amar al prójimo son lo mismo. Quizás la única forma de realmente creer en Dios es creer por los demás. Porque si Dios está allí en ellos, sobre todo en aquellos inocentes que sufren, sean creer de que ellos algún día serán reivindicados en su sufrimiento, será la mejor forma de mostrar a la sociedad que Dios existe y de que sigue vigente